Good morning, fourth grade. Welcome to today's class. Today we're going to learn a new vocabulary list number 12, Unit 6, Lesson 5, Activity 1. Please open up your books to page 17. Listen, point, and say. Escucha, señala y dilo. Escuchemos atentamente. Unit 6, Lesson 5, Activity 1, page 60. Listen, point, and say. 1. Butcher's shop. 2. Bank. 3. Bookstore. 4. Clothing store. 5. Restaurant. 6. Bakery. Y otra vez. Unit 6, Lesson 5, Activity 1, page 60. Listen, point, and say. 1. Butcher's shop. 2. Bank. 3. Bookstore. 4. Clothing store. 5. Restaurant. 6. Bakery. Muy bien. Repitamos una vez más y luego pasemos a la lista completa. Butcher shop. Bank. Bookstore. Clothing store. Restaurant. Bakery. Veamos la lista completa. Number 1, butcher shop, carnicería. Number 2, bank, banco. Number 3, bookstore, librería. Number 4, clothing store, tienda de ropa. Number 5, restaurant, restaurante. Number 6, bakery, panadería. Number 7, movie theater, cine. Number 8, supermarket, supermercado. A partir de aquí comienzan las nuevas palabras, recuerda. Number 9, market, mercado. Number 10, church, iglesia. Number 11, train station, estación de tren. Number 12, gas station, estación de gas. Number 13, gas station, gasolinera, grifo. Number 13, drugstore, farmacia. Number 14, museum, museo. Number 15, mall, centro comercial. Repitamos una vez más las palabras a partir de la número 7. Movie theater, supermarket, market, church, train station, gas station, drugstore, museum y mall. Ahora sigamos con next move. Activity 2. Listen and answer. Escucha y responde. Pero esto lo van a tener que escribir en un Word que ya preparé para ustedes. Pero antes de comenzar con Activity 2, the next move, copia la fecha. Vamos a poner un poco más grande.
la fecha y título en tu cuaderno y la lista completa en español y en inglés en tu cuaderno. Lo demás lo puedes resolver aquí mismo en este Word, a excepción de la última actividad, que es que tienes que hacer un dibujo. Entonces, continuamos con Next Move Activity 2. Listen and answer. Vas a escuchar un audio que ahora está escrito para ayudarte y tienes que completar con la palabra o el lugar que tienes que ir de acuerdo a la situación que te dice. Por ejemplo, you want to buy a new book. Where do you go? Quieres comprar un nuevo libro. ¿A dónde tienes que ir? Y entre todas las palabras de la lista tienes que escoger una, que es el lugar donde venden libros, y la respuesta sería to the, y la respuesta. Escuchemos el audio. Unit 6, Lesson 5, Activity 2, page 60. Listen and answer. 1. You want a new book. Where do you go? To the bookstore. To the bookstore. Entonces escribes aquí Two. bookstore. Atento You con letter want B. new pants. Where do you go? You want new pants. Where do you go? Escoge una palabra de la lista y escríbelo de acuerdo a la situación. Son situaciones muy fáciles que ya deberías saber. Sigamos. Letter C. To the. 3. You have lots of money. Where do you go? To the. You have lots of money. Where do you go? You have lots of money. Where do you go? To the, y la respuesta. Sigamos. 4. There D. isn't any bread at home. Where do you go? To the. There isn't any bread at home. Where do you go? There isn't any bread at home. Where do you go? Les doy una pista y bread es pan. Sigamos con letter E. The. 5. You want some meat for a barbecue. Where do you go? You want some meat for a barbecue. Where do you go? Les doy una pista. Meat, carne. Letter F, sigamos. To the. 6. You want to eat dinner. Where do you go? To the. You want to eat dinner. Where do you go? Les doy una pista. Dinner, cena. Pasemos a letter G. Pero ya no hay audio, así que escúchenme a mí. You need to buy some medicine. Where do you go? Medicine, medicina. Letter H. You want to learn about Inca culture. Where do you go? Palabra clave, Inca, cultura, Inca. Letter I. You want to learn more of God. Where do you go? Palabra clave, God, Dios. Y por último, letter J. You want to buy groceries. Where do you go? Aquí hay dos respuestas.
Y la palabra clave es groceries. Frutas, verduras, menestras, groceries. Hay 2 lugares de la lista. Y ahora pasemos otra vez al libro para explicar la siguiente actividad. Activity 3. Answer the questions. What can you buy at? ¿Qué puedes comprar en? Ahora pasemos a... Completen también en el libro y también en el Word. ¿Qué puedes comprar en? What can you buy at? Letter A bookstore. ¿Qué puedes comprar en una tienda de libros? Muy fácil, ¿no? Escribe la respuesta, pero en inglés. Letter B, a clothing item. A clothing item. Aquí era clothing store, tienda de ropa. Puedes poner todo lo que puedes comprar en una tienda de ropa. Letter C, a butcher shop. Letter D, a restaurant. Letter E, a bakery. Letter F, a bookstore. Se repitió bookstore. Letter F, a drugstore. Letter G, a gas station. Letter H, a movie theater. Y letter I, a market. Recuerda que la pregunta es, ¿qué puedes comprar en? Y luego en este lugar y así con todos los demás lugares. Y pasemos a Activity 3. Draw a street near where you live with these stores and places. Don't forget to write their names on them. Dibuja una calle cerca de donde vives que tengan estas tiendas y lugares. Obviamente no van a tener todos, pero una calle que sea transitada, que tenga varios comercios y tú puedas dibujar. No te olvides de escribir sus nombres encima de ellos. Este es el ejemplo. Vas a dibujar como si fuese un croquis. Si vives por una parte muy comercial, vas a dibujar tu casa. Y si no, solamente dibujas la parte que tiene los comercios, las tiendas o lugares. Lo dibujas y lo pintas. Entonces, recapitulando, tienen que copiar la lista en inglés y en español en su cuaderno y lo demás lo pueden hacer aquí mismo en el Word. Pero, la actividad 3 la tienen que hacer en su cuaderno para que puedan dibujar.